Jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a profundizar en este sistema obligatorio de garantía de la calidad que iniciamos el día de ayer y nos vamos a enfocar en el sistema único de habilitación. Recordemos que ese sistema único de habilitación es obligatorio para todas las instituciones para poder funcionar. Si no cuentan con la habilitación, la entidad no puede prestar servicios de salud. Es algo muy importante que deben tener en cuenta que se diferencia de los otros componentes del sistema. Entonces vamos a ver de qué trata esa resolución 2003 de 2014. Esa resolución es por medio de la cual se dan todos los lineamientos y las condiciones para la habilitación. Entonces, esa resolución ya te va a decir el paso a paso. El sistema obligatorio de garantía de la calidad, el decreto 1011 te dice en términos generales qué es lo que debes cumplir para poder funcionar como una IPS. No solo la IPS, sino trabajadores independientes y otras entidades. Pero entonces él te da las reglas en términos generales. Ahora, esta resolución 2003 ya te va a decir el paso a paso de cómo conseguir esa habilitación. Recordemos que ese es el primer componente del sistema obligatorio de garantía de la calidad y este es el que se regula por esta resolución. ¿Qué es lo que evalúa entonces esa habilitación? La capacidad técnico-administrativa, suficiencia patrimonial y financiera y la tecnología y científica, tecnológica y científica. Esas son las condiciones que te van a evaluar. Si tú eres el gerente de una IPS, esas son las condiciones que van a llegar a evaluarte. Capacidad técnico-administrativa, bueno, cuentas con el personal capacitado, idóneo, tienes las hojas de vida, los documentos, los certificados. Suficiencia patrimonial y financiera. Para crear una empresa se necesita determinado patrimonio, ¿no es cierto? Tiene que tener un respaldo económico para poder funcionar. Y condiciones de tecnología y científica. Por ejemplo, les comentaba que si vamos a crear una IPS que presta servicios de tomografía, obvio es fundamental el tomógrafo y que esté en buenas condiciones y que cumpla con todos los requerimientos legales para funcionar. Entonces, en términos generales, esos son los tres aspectos que te van a evaluar para poder obtener una habilitación. Cuando yo decido habilitarme y crear una IPS, una institución que presta servicios de salud, o si soy profesional independiente, tengo entonces que hacer un registro. Ese registro se llama el REPS. Ese REPS es el registro especial de prestadores de servicios de salud. Entonces, debo diligenciar ese registro, ese es como el primer paso que se debe hacer. Debo determinar cuál es el servicio que voy a prestar. Si, por ejemplo, como les comentaba yo en un video anterior, si por ejemplo yo soy una IPS COPSAN y voy a prestar servicios de salud de consulta médica, odontológica, laboratorio, rayos X, tengo que habilitar cada uno de esos servicios. Entonces, esos son los servicios que yo voy a decir que tengo para que me los puedan habilitar. Realizar la autoevaluación y posterior declaración en el REPS. ¿Qué es la autoevaluación? Hay unos registros, unos ítems que ya se los adjunté en el Q10 de la autoevaluación, donde hay una cantidad de preguntas y ustedes como IPS o los funcionarios de las IPS lo que tienen que hacer es verificar que si estamos cumpliendo. Entonces van a ver unas preguntas donde dice, tu personal está capacitado para prestar tal servicio o todos los médicos tienen su registro médico y la copia de su diploma en tus archivos. Ese tipo de preguntas tiene que ver con la autoevaluación. Entonces es un listado de una cantidad de preguntas que uno como funcionario de la IPS debe elaborar dentro de ella antes de solicitar la habilitación. Eso se llama la autoevaluación. Después dice ingresar al enlace del formulario de inscripción disponible en el aplicativo del REPS. Después de tener ese formulario, entonces vamos a registrarnos en el REPS para poder hacer la solicitud formal de habilitación de nuestros servicios. Radicar el formulario en la dirección seccional. En este caso sería la dirección seccional de salud de Antioquia, que es la que se encarga de recibir todos esos registros. Consecuencias por la no autoevaluación por parte del prestador. Dice, si el prestador inscrito en el REP no realiza la autoevaluación de la totalidad de los servicios habilitados con su correspondiente declaración en el REP,
se inactivará la inscripción. Es de forma obligatoria presentar esa autoevaluación. Eso le va a permitir a la entidad analizar si de verdad está cumpliendo o no con los requisitos de habilitación. Antes de ir a visitarlos, se van a verificar cada uno de esos ítems, que sí los hayan anexado. La vigencia es por 4 años, la vigencia en el REPS es por 4 años. O sea, los registros pues que uno debe ingresar. ¿Qué se debe ingresar? Las novedades del prestador también se ingresan ahí. Eso lo vamos a ver más adelante en la resolución, en la 2003, que también se las adjunté en el CUDIES. Todas las novedades, yo tengo que reportar todas esas novedades, si cerré un servicio, si abrí otro, si está suspendido, si voy a ampliar determinado servicio. Todas esas novedades se tienen que registrar ahí. Después de yo hacer el registro en el REPS, después, a ver, primero la autoevaluación, el registro en el REPS, posteriormente llega la visita de verificación previa. ¿Qué va a hacer esa visita? Va a verificar que efectivamente lo que hicimos en la autoevaluación sí esté. ¿No es cierto? ¿Quién la realiza? El ente departamental, en el caso de Antioquia sería la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que es quien realiza la visita directamente para habilitar los nuevos servicios de urgencia, hospitalización, obstetricia. Dependiendo de lo que vayas a hacer, va a tener una visita de un ente diferente. En esta parte se da una guía de cómo se debe eh, diligenciar ese formato, ese REPS. También te van a preguntar si el servicio que vas a prestar es de baja, mediana o alta complejidad. Todo eso lo tienes que tener muy claro en la prestación de tu servicio. También la modalidad. Esta modalidad es una de las preguntas de la IPS, para que la verifiquen, por favor. ¿Cómo vas a prestar tu servicio? ¿En forma intramural, o sea, dentro del hospital? Extramural son los servicios que van por fuera, o sea, cuando el personal de salud llega a las comunidades o a los grupos poblacionales. O la otra que sería la telemedicina. Esas serían las tres modalidades de servicios que vas a prestar. Es una de las preguntas de la IPS para que la resuelvan. La telemedicina, ¿de qué se trata? Es una nueva modalidad de prestación de servicios que es relativamente nueva y que consiste en que, por ejemplo, cuando los servicios de salud se tienen que ir a zonas más alejadas, a veces es complicado que las personas se desplacen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? El médico general que está, por ejemplo, en una vereda, cita al paciente, el paciente está en una consulta, después de evaluar al paciente se da cuenta que requiere una interconsulta, por ejemplo, con un cardiólogo. Ante la dificultad que tiene esta población tan alejada de desplazarse hacia Medellín, lo que hace es que el médico ingresa a una plataforma que se llama de telemedicina con él tiene un código específico, un usuario, una clave para poder entrar. Se conecta y se puede conectar con el especialista que él necesita. Entonces está el médico atendiendo al paciente en la zona rural y por una plataforma virtual el médico le va haciendo las preguntas al cardiólogo, el cardiólogo al médico y así al paciente. O sea, el paciente no se tiene que desplazar a las ciudades para las consultas. Esos serían los ejemplos entonces de cómo estarían distribuidos lo que es la modalidad intramural, extramural y la telemedicina. Yo de telemedicina les voy a subir un video porque es bien interesante ese concepto. Bueno, entonces las condiciones de habilitación, ¿cuáles son? Es el conjunto de requisitos que se debe cumplir para poder funcionar. Básicamente esas serían las condiciones. Las tres que mencionamos anteriormente. Para hacer el análisis de esas condiciones hay que verificar unos estándares de habilitación. ¿Qué es un estándar? El estándar es como lo que el órgano mayor, por ejemplo, el ministerio, es lo que busca que esté en las IPS. O sea, unas características mínimas que tienen que cumplir. Y al decir estándar es porque se aplica para todas las instituciones. Entonces hay unas cuestiones, por ejemplo, de infraestructura que tienen que ser
que si tiene más de 4 pisos, entonces tiene que tener ascensor, que tiene que tener una disposición, una habilitación para las personas de movilidad reducida. Entonces debe haber una rampa que tiene que tener pasamanos, que los baños tienen que dar un baño especial para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, que hay una fila preferente, por ejemplo, para las mujeres en embarazo. Entonces hay unas condiciones de infraestructura que todos los hospitales tienen que contar. La dotación es si vas a prestar servicio de radiología, debes tener pues como todos los aparatos. Medicamentos, dispositivos, insumos, lo mismo, si vas a estar en un servicio de urgencias, si vamos a prestar un servicio de urgencias, se supone que tengo que tener un médico general a las 24 horas, que tengo que tener camillas, medicamentos, insumos como jeringas, agujas, isótopos, algodón, todos esos insumos que debe tener la institución para poder prestar servicios con calidad. Los procesos prioritarios, que ya había hablado de ellos, que uno es, por ejemplo, el código fucsia, que es de la paciente que llega que le realiza un acto de violencia, por ejemplo, violencia sexual o intrafamiliar. Deben haber unos protocolos establecidos en cada institución para el manejo de sus pacientes. La historia clínica, que es fundamental en manejo, ustedes la van a ver en admisiones. Interdependencia de servicios, que se deben relacionar todos los servicios pues, que hay dentro de la institución, y el talento humano. Entonces, básicamente, esos serían los estándares. Hay unos criterios específicos que tiene el ministerio con respecto, por ejemplo, al talento humano. Si tenés cirujanos plásticos, tenés que tener la hoja de vida de ellos con el registro médico de médico general y de la especialidad. Entonces, maneja como unos criterios que todas las instituciones deben tener para poder prestar los servicios con calidad. Es después el resumen de la resolución 2003, que se encarga de la habilitación.